el equipo no ha recibido todavía el pago. Digamos que los jugadores, la plantilla, cobra en dos ingresos anuales, ¿no? Uno de ellos es en diciembre y el otro, si no tengo malentendido, es a final de temporada. El ingreso de diciembre se les adeuda todavía. Es decir, estamos hablando de finales de enero y ese pago todavía no se ha realizado. Hay problemas para pagar lo que es la nómina de trabajadores del club. Aquí estoy dejando fuera el equipo de fútbol, que ahí podríamos incluir al equipo de baloncesto, que también está con jugadores con unos sueldos altísimos prácticamente de futbolistas, pero bueno, lo que es las personas terrenales que trabajan en el día a día del Barça, el club ha tenido que pedir un préstamo en esta situación para poder hacer frente a esas nóminas. Es decir, la situación es muy, muy preocupante. Y antes lo comentaba aquí uno de los amigos que está conectado y no sé si coincidís, que quizás no es el punto de partida de toda esta crisis, pero sí es verdad que el momento Neymar, el momento salida de Neymar, esa inyección de dinero, porque fue directa, fue una cláusula, tuvieron que recibirla en el mismo día, parece que es donde un poco se empieza a ocasionar todo, ¿no? Es decir, el gasto quizás desmedido de algunos traspasos que luego ya si han funcionado o no es otro debate. Pero sí es verdad que ese dinero ha volado y luego está el tema de la pandemia. Pero recordemos que por Neymar se pagaron, si no recuerdo mal, fueron 220, ¿no? 222 millones. Esa fue la cláusula que pagó el Paris Saint-Germain. Sí. Exacto. No sé si ese le ponéis un poco como punto de, quizás, de partida de estos problemas, ¿no? Pero, a ver, yo creo que sí, el punto de partida me refiero a ir inflando, lo que decía antes Dani, a ir inflando sueldos, a comprometerte con números que tú no puedes llegar. Pero el punto de partida es la mala administración, porque debería ser al revés, es decir, si vos tenés una inyección muy grande de dinero, tendrías que tener la espalda ancha como para poder administrar bien las cosas. Entonces, yo creo que aquí la única explicación es la mala administración. Después sí, se agregan los factores externos, como dijo Daniel, la afectación de la pandemia. La pandemia llegó para barrer prácticamente con todas las actividades, pero también uno cree que el fútbol a este nivel, a instituciones grandes, también van a tener la cintura de recuperarse rápidamente, porque todos sabemos que es una industria que se dinamiza muy, muy velozmente y ahí hay como una expectativa por ver cuando aparezca la normalidad verdadera, la de antes, si es que la llegamos a reencontrar, bueno, cómo se van reencauzando esos temas también para las instituciones que tienen problemas. Pero no se le puede echar la culpa al pase de Neymar. No me refería a la culpa, sino un poco el pistoletazo de salida. ¿La mala administración? No sé si, por lo menos en España se utiliza mucho una expresión que es la de los nuevos ricos, ¿no? Cuando tú no estás acostumbrado a tener un capital y te entra un dinero importante y empiezas a actuar de otra manera, empiezas a actuar pues mal. Y a eso me refiero, a lo mejor lo de Neymar fue lo que ocasionó un poco esa subida de sueldos a muchos jugadores, comprometerte mucho, exacto. O sea, sí. Me refería a eso más. Esta gestión de Bartomeu hubiese sucedido en el ámbito de una empresa privada, incluso en el ámbito de una organización pública. Lo has comentado más de una vez eso. Bartomeu estaría en este momento en un proceso judicial, cuando no preso, ¿no? Es decir, entendamos que se trata de un club que tiene unos socios y que se maneja de una asociación civil para que se entienda, ¿no? Es decir, hasta el momento nadie ha dicho que Bartomeu y su directiva tengan que avalar nada, porque se encargaron ellos de acomodar los números para no tener que hacerlo cuando salieron. Yo también quisiera decir que no es la primera vez en la historia reciente que el Barça se encuentra en una situación parecida, digamos. Los números no son los mismos, pero cuando Joan Laporta ganó las primeras elecciones del Barcelona en 2002, si no me equivoco, 2003, que recibió aquella herencia de la gestión de Joan Gaspar Enric Reina, el equipo estaba también en una situación deficitaria, parecida me refiero en cuanto a decisiones de fichajes, de despidos de entrenadores. Aquí no hemos dicho, no aparecen esas cuentas que le deben todavía el contrato a Quique Setién. Sí, claro. Eso debería entrar en esas cuentas. No le han finiquitado el contrato a Quique Setién, no le han pagado un solo euro de finiquito después del despido, ¿no? A él. Estás hablando más de un Quique Setién que sí que ha dicho esta boca es mía, pero a lo mejor hay entrenadores como puede ser el propio Valverde o alguno de los que han podido pasar que también a lo mejor se les adeuda y no han dicho nada. O sea que, entre comillas, ¿quién ayudará aquí con eso, no? Pero esto es parte de la deuda, ¿no?
Cuando Laporta asumió, recibió al club en una situación comprometida desde lo económico. Y recuerden que Laporta consiguió reactivar al Barcelona. En esto que decía Figue hace un momento, es muy cierto. Hay una dinámica muy especial en este tipo de empresas, por llamarlos de algún modo, que permite la reactivación, sobre todo cuando hablamos de marcas globales como el Barcelona, claro, son capaces de generar tanto dinero y expandirse y meterse en otros mercados. Pero Laporta agarró un Barcelona en una etapa prehistórica, post Núñez, y modernizó el club. No fue solo la llegada de Ronaldinho y los títulos y los triunfos, sino la reactivación económica del equipo. Bartomeu recibió a un club en situación de superávit y lo entregó en una situación de casi quiebra. Entonces, aquí hay un gran responsable, evidentemente, pero lo que quiero decir en el contexto es que quien gane las elecciones, el favorito hoy es Laporta, pero Laporta o Font, el que gane las elecciones, va a encontrar un club en una situación muy parecida. Iba a decir que es que ahora mismo, pensando en lo que dices y viendo los candidatos a la presidencia del Barcelona, es que prácticamente les podríamos considerar a los tres o a los que se han presentado en general casi como un gesto de heroicidad absoluta. O sea, habría que hacerles una estatua, una escultura en la puerta del Camp Nou, porque en la situación que están, porque los candidatos sí saben estos números, ¿eh? Nosotros hemos descubierto hoy. Pero también tiene que ver, con lo que decía Dani también, ¿no? Es decir, hasta dónde llega la responsabilidad, porque es diferente agarrar una situación en la que vos te comprometés desde el punto de vista patrimonial o desde el punto de vista legal, y en este caso no lo es. Yo entiendo que sí, hay un mérito, pero tiene que ver con la pasión, con aquellos de que son dirigentes por ser hinchas también, etcétera, etcétera, y porque además los posiciona en un ámbito de poder muy importante, ¿no? Yo no la verdad que matizaría un poquito eso del cuento del heroísmo, ¿no? Bueno, sí, no tiene Dani. Sí, iba a comentar algo. Que en esto, en el Barça, hay una especie de historia cíclica. El club ha pasado muchas veces por situaciones parecidas. Aquel Barça que yo estaba refiriendo, post Núñez, Gaspar, Reina, recordemos fue el del segundo periodo de Van Gaal, que fue despedido antes de tiempo, el de la cantidad de holandeses fichados, el de tener que recurrir a la cantera porque no había manera de fichar, el de los despidos de Gaspar, de Charlie Rejac, en fin. Es decir, los montos son otros, pero la situación es muy parecida, sin pandemia, evidentemente, que es un condicionante que hay que tomar en cuenta. Ahora, si hay una institución con potencial para reactivarse y salir de una crisis como esta, es el Barcelona, bien administrado, por supuesto. Sí. Hablaba aquí también Matías Álvarez, que una de las opciones la tuvo Bartomeu cuando Messi pidió salir del club, que pudo venderlo. Es verdad que ahora ya no se le vende, sino que se va a ir si se va a coste cero. Y es verdad también que lo comentaban además. Eso tenía otro costo, ¿no? Sí, pasar a la historia como el presidente. Exactamente, nadie quería perder a Messi, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo estoy de acuerdo en eso y yo pienso igual que tú siempre, pero ahora que conozco esto, prefiero pasar a la historia como el presidente que vendió a Messi antes que el presidente que hundió al Barça y que le puso en riesgo de desaparecer, porque al final yo creo que todo el mundo lo hubiera entendido. Es que ahora mismo yo creo que agarras a aficionados del Barça y te dicen, no, si se puede vender a Messi, que le vendan mañana, porque esa es la solución. Estamos en la misma tesitura, ¿no? Estamos en la misma tesitura de lo dicho anteriormente respecto del fichaje de Neymar y los millones que entraron. Pensar que el Barça se iba a acomodar económicamente por vender a Messi, es decir, sí, a lo mejor el hueco no iba a ser de Messi. No, a largo plazo no, pero es una inyección de dinero que te pueden haber entrado, yo creo que 100, 120, 150 millones, ¿no? Seguro, pero es que el hueco es tan grande, de tal dimensión, claro, que, digamos... Por cierto, ha comentado también Elena Condis en COPE que Messi, cuando salga en verano, digo si sale, tiene que cobrar un bonus de fidelidad, que ya lo cobró en su día Xavi, lo cobró en su día también Andrés Iniesta, que son 50 millones. Sí, señor. 50 millones, que está firmado con Bartomeu y que, bueno, salvo que aquí, haciendo un guiño también a lo que comentaba, ¿no? Y que no le ha gustado mucho a Figo, del tema de la heroicidad, también Messi podría regalarlo. ¿Cómo es el bonus de fidelidad ese? Pues se lo voy a reclamar a mi señora. No sé si vas a poder reclamar 50 millones, ¿eh? No, bueno, pero por lo menos algo. Me gusta eso del bono de fidelidad. Está bueno. La verdad que ahí... Ya voy ahí los 22 años, no es poco. Pero hay que implementar
Claro. Vamos a plantearlo, sí, la verdad que sí. Yo no son tantos años, pero puede ser un tema rentable. Lo que pasa es que sí, verdad, ¿no? Lo de Messi, viéndolo ahora con perspectiva, pues claro, a lo mejor el propio Messi te estaba dando un poco una solución, ¿no? O sea, era una manera de ahorrarte su salario, de ingresar algo de dinero, por mucho que el agujero, tiene razón Dani, era demasiado grande. Pero no, bueno. Además se sacaban a Messi de encima, por decirlo de alguna manera, pero alguien tenía que traer también para calmar a la fiera, ¿no? Es decir, tampoco era que iba a ser caja y nada más, ¿no? Hay muchos factores añadidos, ¿no? Perder a Messi implicaba también un daño considerable al valor de marca de Barcelona. Que ya está bastante resquebrajado, ¿no? Por esa mala gestión de la que estábamos hablando. Hay un detalle más, Nacho. Sí. Respecto del dinero que le tienen que pagar a Messi. Está ese bono de fidelidad, que es cierto, y está el dinero que Messi acordó recibir en plazos por estas rebajas salariales que acordó todo el plantel con el Barça. O sea, el Barça va a quedar endeudado con Messi prácticamente una década después de que se vaya. Con Messi y con el resto de jugadores también, que es menos dinero, pero que también es un dineral. Y es esta gestión, lo que tú decías, hemos hablado muchas veces aquí, ¿no? Es ese make-up financiero de salvar el presente e hipotecar el futuro, y ya el que venga después de mí, el próximo presidente, que se las arregle como pueda, ¿no? Pero bueno, es que ni con esas. Sí, hay cuestiones allí de las cuentas que seguramente quien reciba esto lo terminará de explicar. Fíjate que aparece una deuda con Gremio por Arthur, aparece no, es que hay deudas que no se entienden. O sea, por ejemplo, el tema de estos derechos preferenciales que lleva pagando desde que debutó prácticamente Saúl con el Atlético de Madrid, que el Barça, que no es una gran cantidad, pero si tú vas, creo que son 15 o 20 millones que vas pagando, que son 15 o 20 millones que nunca vas a usar y ya no lo vas a usar. Coutinho parece que lleva ya mucho en el Barça, todavía se le debe bastante dinero al tiene un monto, además una deuda a corto plazo y otra deuda a largo plazo que es más grande todavía. Exacto, de ahí lo del pasivo. El negocio con Coutinho fue tremendo. Tengo aquí anotado 40 millones al Liverpool por Coutinho, 48 al Ajax por De Jong. Y lo de Saúl, que os decía, derechos preferenciales sobre Saúl, al Atlético se le deben 5 millones todavía. Está bien, pero yo te digo algo. Si comparás las situaciones de De Jong y de Coutinho, entre el tema edad y el tema utilización que le está dando, claro. Yo creo que se va a amortizar de otra manera distinta, pero el de Coutinho no se le ve la cara positiva por ningún lado. No, está claro. Lo de Coutinho, desde luego, cuando pasen los años y se le relacione cómo fue su etapa en el Barça, salvo que haya un final sorprendente, creo que en todos los sentidos va a ser una de las peores operaciones, porque además es el que vino justo después de la salida de Neymar, ¿no? Es en el que se gastaron dinero, en él y en Dembélé. Dembélé parece que, bueno, que podría... Por cierto, también he estado leyendo que Dembélé acaba contrato en año y medio y que o lo quieren vender ya para poder sacar algo de dinero o que directamente renovarle, pero que no puede ser que a este tipo se le acabe el contrato y se vaya también por la puerta sin ingresar nada, ¿no? Es que la situación es muy complicada. Por eso decía yo antes, Vique, que los que se presentan a las selecciones del Barça ahora mismo, más allá de los beneficios que te aportan como persona, de cara a tu futuro político, de cara a tu empresa, todo eso, pero te vas a meter en un, como decimos en España, en un marrón de 4 o 5 años. Ahora es un fierro caliente, sin duda. Eso desde luego que sí. Pues nada, bueno, del Barça, ¿algo más que queréis decir? O si no, pasamos a hablar ya de la otra noticia del día, que es el adiós de Lampard, que creí que íbamos a hablar de eso y más, pero fíjate lo que ha pasado a mitad de tarde, ¿no? El seísmo del Barcelona. Había muchos comentarios por aquí. Bueno, en general las sensaciones que le leo aquí a los amigos que están conectados, bueno, muchos coinciden en que sería importante hacer un buen papel en Champions para intentar sumar por ahí dinero, eso es cierto. Aún así, un poco lo que decía antes Dani, será un granito de arena en la deuda, pero bueno, algo ayudará. Y luego, pues sí, hay mucha gente que lo achaca también al tema de lo que pasó con Neymar. Insisto, yo esa idea que transmitía no es que esto sea culpa de Neymar, sino que es lo que hizo un poco que esa directiva viviera o empezara a vivir por encima de sus posibilidades y al final se ha metido en la que se ha metido. No, pero además los números estos son más dramáticos todavía por la situación deportiva, ¿no? Porque si el Barcelona era actual campeón de la Liga de Campeones, actual campeón de la Liga de España, estos números te diría que pasan hasta desapercibidos, no son ni portada de los diarios.
esto tiene que ver directamente con la situación deportiva, sin duda. Desde luego. Los Barça tienen que prepararse, Nacho, para un periodo largo de hibernación. Y rezar que los Ansu Fati, Araujo, Pedri, que por Pedri también se dé dinero, que toda esta camada te salga buena en un porcentaje elevado para poder seguir teniendo un nivel competitivo alto, porque es que si no, es verdad que podemos hablar de un nuevo Milan, ¿eh? Y generar recursos también a futuro. Va a pasar un buen tiempo hasta que el Barça vuelva a recuperar ese lugar digamos, de grandeza que tuvo hasta hace muy poco. Me refiero a grandeza en cuanto a ganar títulos, a ser candidato a la Champions permanentemente, ¿no? Porque la grandeza de la institución no la voy a discutir yo, pero esto sí. Y vuelvo al periodo anterior que me refería, porque esto de los contextos es importante conocerlo. Tuvo 5 años sin ganar nada el Barça, Gaspar, Reina, pre-Laporta, ¿no? Con una venta también de Luis Figo, que también ese dinero casi que fue un problema más que una... ¿Quién se acuerda de aquellos fichajes? Christian Ball, Fabio Rochenbach, Petit, Overmars, que bueno, tenían renombre, pero te estoy mencionando otros que pasaron sin pena ni gloria, ¿no? Por eso los periodos tienen similitudes. Tiene paralelismo, sí. Pandemia, que eso totalmente. es un factor muy importante.